trabajo en la Asamblea Legislativa no es de un día a la semana, sino que es un día a día, es un diario vivir donde podemos engrandecer al país o lo podemos reducir a la mínima expresión. El trabajo legislativo depende mucho el poder en El Salvador, porque ahí es donde realmente se llega a legislar. ¿Usted cree que el trabajo de los diputados es relevante? ¿O a la hora de elegir en la urna, con su papeleta, es lo más importante que debemos tener para estas próximas elecciones? No sé. Piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a su programa de todos los miércoles a las 8, acá en el 8. No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. Tengo el gusto que hoy nos acompañe el diputado del partido Arena, César Reyes, para conversar largo y tendido con todos ustedes. César, qué gusto que nos acompañen. Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Francisco? ¿Cómo estás? De verdad, siempre un placer para mí poder acompañarte en tu programa, hablar temas de importancia de los salvadoreños, y un saludo también a todos los salvadoreños que nos sintonizan para empezar esta charla sobre temas que nos interesan hoy por hoy, que la verdad que yo creo que a todos los salvadoreños le debería de interesar un poco más la política actualmente. Bueno, perfecto. Vamos a tener una muy buena conversación con el diputado César Reyes. Ya les decíamos que es del partido Arena. César, ayer se ha tenido sesión plenaria. Entiendo que no hubo endeudamiento esta semana, ¿o sí? No, de hecho sí hubo, como ya es costumbre de la dinámica de la Asamblea Legislativa, con su mayoría oficialista del partido Nuevas Ideas, nuevamente más deuda para el país. Hoy un tema de la cooperación andina, si no me equivoco, creo que eran 75 millones de dólares. Sí. La semana anterior nos pudimos dar cuenta que eran alrededor de 1,000 y pico de millones de dólares. La semana anterior también habían otros millones de dólares que se están aprobando. Y es la dinámica que ha llevado la bancada de Nuevas Ideas en un acto que yo considero irresponsable, en un acto que yo considero hasta incluso inhumano, porque este gobierno está endeudando a las futuras generaciones sin siquiera que estas mismas generaciones hayan votado por este gobierno. Y hoy por hoy podemos decir que nuestros hijos van a estar endeudados, los hijos de nuestros hijos van a estar endeudados, en una dinámica irresponsable por parte de este gobierno, ya que son malos administradores de la cosa pública. Y eso pues queda demostrado con la falta de obras, con la falta de soluciones a los problemas de los salvadoreños, que al final del día quien paga la cuenta del despilfarro público que está haciendo este gobierno pues son los mismos salvadoreños. Como usted decía, más adelante se paga la deuda, pero ese más adelante, ¿cuándo es? ¿Cuánto es? ¿Cómo nos afecta? ¿Quién paga? ¿Quién deduce responsabilidades acá? Mira, yo siempre lo he dicho de esta manera: al político siempre hay que juzgarlo por sus resultados, más no por sus intenciones. Cuando la bancada de Nuevas Ideas dentro del Parlamento dicen ellos, el discurso de ellos, que hoy la deuda es inversión, dice, ya no es un gasto o ya no es una deuda, sino que ellos dicen la deuda es inversión. Yo le digo a los salvadoreños, si ellos agarran su tarjeta de crédito, los que tienen, o hacen algún tipo de préstamo para endeudarse y utilizar esos fondos indiscriminadamente, despilfarrándolos, o yéndose de fiesta, o gastándolo en viajes, y ellos piensan que esa deuda es una inversión que ellos están haciendo. Esa es la realidad de los salvadoreños. La deuda sigue siendo deuda siempre. El problema es incluso que es mal administrada todavía. Y esa es la crisis, a lo que nos lleva es a una crisis de déficit fiscal que hoy por hoy estamos viviendo como país. Este gobierno, en solo 30 meses de su gobierno, se había endeudado en más de 6,000 millones de dólares, duplicando al gobierno anterior, triplicando a los gobiernos anteriores, cuadruplicando a la época de cuando gobernó Arena hace 15 años. Este gobierno ha sido el gobierno que más se ha endeudado en toda la historia del país. ¿Quién paga esa cuenta?
no es el político que va a pagar esa cuenta. No es el presidente de la República quien va a pagar esa cuenta. Quien pagan esa cuenta son todos los salvadoreños que trabajan día con día, con su esfuerzo y su sudor, que intentan llevar el pan a su casa, el pan a su mesa, y le quitan parte de ese dinero con el tema de los impuestos, y son estos impuestos los que van a esa deuda pública al final del día. Quien paga la deuda siempre son los salvadoreños, siempre son los ciudadanos. Pero si este dinero es para inversión, es para mejorar el país, ¿es válido? Pudiese ser válido si los salvadoreños vieran los resultados. ¿No hay resultado? Pudiese ser válido si los salvadoreños vieran un hospital Rosales construido, Ya pusieron la primera piedra. después de otras 4 primeras piedras que habían colocado los años anteriores. Pudiese ser válido si tuviéramos el hospital de Nejapa. Pudiese ser válido si tuviéramos el viaducto de la calle de los Chorros. Claudia Lars. Claudia Lars. Pudiese ser válido también si tuviéramos esas 5.000 escuelas que prometió el gobierno que iba a construir. 3 diarias. 3 diarias. ¿Cuántas van? Yo creo que ni 10 han podido intervenir hoy por hoy. Pudiese ser válido si El Salvador pudiese o tuviera un mejor clima de inversiones en el cual dijeron este dinero se está invirtiendo para mejorar una infraestructura que generara un mejor clima de inversión en nuestro país. Pudiese ser válido, pero es que la realidad es otra, Francisco. Hoy por hoy no estamos teniendo las promesas que este gobierno hizo durante la campaña, pero sobre todo no estamos teniendo los resultados que los salvadoreños esperaban que este gobierno tuviera, sobre todo cuando le dieron el poder absoluto. Le dieron poder en el Ejecutivo, le dieron poder en el Legislativo, y este poder lo utilizaron ellos para coaptar el Poder Judicial. Hoy controlan todo, y que vengan a quejarse de que la problemática que existe hoy por hoy en el país es culpa de los gobiernos anteriores, o que culpen a Arena, que no gobierna en el país hace 15 años. Yo creo que no solo demuestra su incapacidad, sino que demuestra la malicia que tienen ellos para justificar sus errores en el pasado. Permítame una pausa, pero le adelanto desde ya que vamos a hablar de la inscripción del presidente y vicepresidente de la República en las internas del partido Nuevas Ideas para ser candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Vamos a hacer una pausa. Usted nos puede sintonizar también en el streaming de Mix de Medio en YouTube, Mix de Medio, y estará compartiendo con nosotros esta entrevista. Buenas noches, continuamos con No sé, piénsalo. La idea del programa siempre es de que usted y todos los que están alrededor de la televisión de Agape TV Canal 8 reflexionen lo que acá hablamos y lo podamos compartir y llegar a una conclusión probablemente muy interna, pero que al final sea una conclusión que ayude a usted, a su familia y al país. César Reyes, ¿cómo ve la inscripción de precandidatura del presidente y vicepresidente de la República? Hay que dejar algo muy claro, Francisco, y es el hecho que la reelección presidencial en nuestro país es ilegal y es inconstitucional. Por más que personeros afines al gobierno quieran justificar en artículos escondidos. Mire, pero yo escucho al vicepresidente y muy convencido de lo que dice. No, totalmente. Al parecer, el vicepresidente de hace 3, 4 años ya no es el mismo al vicepresidente que hoy por hoy tenemos, y es por eso que es tan condenado y repudiado, incluso dentro del mismo gremio de abogados del país, porque se nota claramente cómo una persona cambia sus principios y sus valores por más poder político o por algún tipo de incentivo económico al final del día. Porque lo pudimos ver
en televisión está él, donde dice que él nunca cambiaría sus principios y sus valores y que él hubiese sido el primero en renunciar si esta situación se diera en nuestro país, el tema de la violación a la Constitución para la reelección. Pero sabemos cómo actúan los autócratas, sabemos cómo actúan las dictaduras. Pero lo que te quiero comentar es que no existe justificación alguna para la reelección en nuestro país. Son no menos de 7 artículos los que prohíben la reelección y lo dicen directamente. Incluso estos mismos artículos sancionan con la pérdida de derechos políticos a quien promueva la idea. Promueva. A quien promueva la idea. Puede ser usted, puede ser yo. Puede ser cualquier salvadoreño. Puede ser cualquier salvadoreño. Dice, quien promueva la idea de la reelección pierde sus derechos políticos. Incluso un artículo de la Constitución llama al pueblo a la insurrección si esta situación se da. O sea, no estamos hablando de que hay un artículo escondido que habilita, porque como yo lo interpreto, habilita la reelección presidencial. La misma Constitución te está hablando de que quien promueva la reelección pierde sus derechos políticos e incluso llama al pueblo a la insurrección si ésta se llega a dar. La Constitución es clara. Que vengan diputados de Nuevas Ideas a decir que lo que digan otras personas no tiene ningún sentido y no tiene ninguna importancia, sino que lo único que importa es la resolución de la Corte Suprema de Justicia con la Sala de lo Constitucional, en donde ellos son los que, con un comentario express, avalan la reelección presidencial. Obviamente que ellos van a decir eso porque es una Sala de lo Constitucional impuesta y subyugada al Poder Ejecutivo. Obviamente que ese comentario es lo que le interesan a ellos y fue la estrategia que ellos utilizaron para poder validar o intentar validar esta violación que están haciendo a nuestra Constitución. Misma estrategia que utilizó el pasado gobierno allá en Honduras para Orlando Hernández. Exactamente, para hacer un segundo periodo que era inconstitucional también en Honduras. Esta es la estrategia que utilizan hoy por hoy todas las dictaduras. Utilizan la democracia para llegar al poder. Una vez estando en el poder, hacen todo lo posible para coaptar las instituciones que generan ese freno o esos pesos y contrapesos. Una vez coaptan estas instituciones, ya vienen ellos y buscan cambiar la Constitución, buscan cambiar nuestros sistemas democráticos como lo que hicieron anteriormente con el hecho de la reducción de municipios, la reducción de diputados, que no es el problema, en sí, sino que lo que es el problema en esta situación es el cambio de fórmula a nuestro sistema electoral, que únicamente lo utilizaron para favorecerse ellos política y electoralmente de cara a las próximas elecciones del 2024. Ahora, César, ya media vez se consuma el hecho de que ellos se han inscrito, ¿pierden los derechos de ciudadano? Si en el país existiera justicia... Pero según la Constitución. Claro, si en el país existiera justicia, lo que hoy por hoy nosotros estamos viendo en nuestra realidad política en El Salvador, todo aquel que anduviera promoviendo la reelección presidencial tendría que perder sus derechos políticos. Todos. Estamos hablando de que si son funcionarios públicos, inhabilitaciones. Estamos hablando que si son precandidatos a un cargo público, pues no pudiesen participar, porque estarían violentando artículos de nuestra Constitución, incluso algunos son artículos pétreos de nuestra Constitución. Entonces, si existiera justicia en nuestro país y si se aplicara la ley como se debería de aplicar, pues probablemente muchos... ¿Y quién debería de actuar de oficio? La Fiscalía General de la República tendría que actuar de oficio sobre esto. ¿Por qué no? Si es un ente independiente, autónomo. Actualmente, en el deber ser, pudiésemos decir que la Fiscalía tendría que ser un ente independiente y autónomo, pero actualmente hemos visto cómo la Fiscalía General de la República
es otra institución que está subyugada al órgano ejecutivo, porque fue parte de los cambios que se hicieron aquel 1 de mayo en el golpe que se le hizo al órgano judicial cuando se destituye a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Paralelamente se destituye al fiscal general de la República y se impone al nuevo titular de esa institución. Pero esa es la parte que yo quisiera que todos comprendiéramos y que hiciéramos el ejercicio mental. Si la Constitución lo dice, si lo promovieron, vino el doctor Enrique Anaya Barraza, acudió a la Sala de lo Constitucional para que perdiera esta persona los derechos como ciudadano. No tiene ningún fruto esto. Y la Sala de lo Constitucional dijo, ya que estamos en esto, aprovechemos y le mandatamos, le recomendamos, le decimos al Tribunal Supremo Electoral de que sí puede el presidente buscar la reelección, palabras más, palabras menos. Pero ahora se ha consumado. No solo el 15 de septiembre del 2022 dijo el presidente, voy a buscar la reelección. Ya se ejecutó, ya se inscribió como precandidato. No lo hace ni siquiera en el partido que lo llevó para la presidencia, que es Gana. Y si vamos a hablar del transfugismo, antes del programa hablábamos y decíamos, es que no hay necesidad que esté normado, porque como es prohibida la reelección, entonces no hay necesidad de normar. El mismo sentido común te lo dice. La ley de transfugismo fue una ley que se aplicó para diputados y para alcaldes. ¿Por qué? Porque en el pasado se estaba dando este fenómeno que muchos diputados y alcaldes eran electos bajo una bandera de un partido político con el voto de confianza de los salvadoreños, y por intereses económicos o por intereses políticos, estos rompían con esa confianza que le habían otorgado los salvadoreños en las elecciones y se cambiaban de partidos políticos en una dinámica para intentar permanecer o para intentar perpetuarse en ciertos cargos públicos. ¿Por qué no se metió la figura del presidente de la República en la ley del transfugismo? Porque en 7 artículos de nuestra Constitución está prohibida la reelección. Entonces, lógicamente, te dice que si llega un presidente al poder, este no va a cambiar de partido político para lanzarse otra vez como precandidato o como candidato a la presidencia de la República, pero con otro partido político. Porque la reelección de la persona que ostenta el poder está prohibida y es inconstitucional. Entonces no había necesidad de meter la figura del presidente en la ley de transfugismo, porque es la misma Constitución, nuestra Carta Magna, la que te prohíbe la reelección inmediata. Incluso el mismo presidente lo dijo antes de ser presidente: cualquier persona, dice, puede ser presidente de la República y se puede reelegir 80 veces si quiere, dice. Pero no puede reelegirse, dice, 2 veces consecutivas. Ese era el Bukele de antes. El Bukele de hoy vemos que actúa incongruentemente a lo que antes predicaba. Hoy pues es una persona absolutamente distinta. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. César Reyes, diputado de la Asamblea Legislativa, está con nosotros y estamos hablando de la reelección presidencial, y también vamos a hablar del vicepresidente, que también busca una reelección. Dentro de los artículos escondidos, hoy tienen que volver a reformularlos, porque se está cambiando un poco la versión, porque creo que nadie contaba con que Félix Ulloa iba a optar por ser candidato a la vicepresidencia también. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Buenas noches, feliz provecho, cenando con, no sé, piénsalo, qué bueno que lo haga con nosotros, pero de que reflexionen mientras da todo su alimento ya el último del día. Félix Ulloa, vicepresidente de la República, dijo de que para optar a la reelección, no, un segundo periodo, o como lo haya planteado, tenía que renunciar 6 meses antes para poder optar nuevamente, porque así era que se interpretaba según los artículos escondidos. Pero ahora resulta, y todos dijimos, bueno, será Félix Ulloa presidente por 6 meses, por ser el vicepresidente. Hoy resulta que él también opta por una precandidatura y se habla de los designados a la presidencia de la República, que hasta el momento creo que continuamos sin conocerlo. Pero, ¿qué papel juega Félix Ulloa en todo esto ahora que también es precandidato a la vicepresidencia? Mire, claramente se nota cómo Félix Ulloa es como el pararrayo de todo este tema que se está hablando sobre la... ¿Solo para eso fue vicepresidente? Solo para eso. Es una persona que únicamente sirve como pararrayos y para intentar mantenerse en esa cuota de poder que le da el cargo de vicepresidente de la República. No le importa a él tirar al traste sus principios, sus valores que defendía en el pasado como un profesional del derecho, y hoy por hoy pues estamos viendo cómo al parecer eso ya no tiene ningún sentido para él, sino que el único sentido que tiene muy probablemente es mantenerse en el poder o mantener esa cuota de poder, y por eso es que hace esas interpretaciones constitucionales en un tipo de ejercicio que tiene él al querer ser ese nuevo constituyente en nuestro país. Interpretaciones que son completamente absurdas, o sea, porque lo lleva él al absurdo cuando hace la interpretación del artículo 152 y que habla de que no puede ser candidato a la presidencia aquel que ostentó el cargo en el periodo inmediato anterior al que se está postulando. Al parecer, en la lógica del vicepresidente Félix Ulloa, el número inmediato anterior a 3 no es 2, sino que es 1. O sea, esa es la lógica que utilizan ellos, porque para ellos el periodo inmediato anterior al que el presidente quiere optar para su reelección no es este, sino que es el anterior, es el de Sánchez Serén. Por eso te puse el ejemplo de que el número inmediato anterior a 3 no es 2, sino que es 1. Y esa es la lógica que ellos quieren utilizar para engañar a los salvadoreños. Pero este argumento, como es tan fácil de desmontar con un poco de sentido común, y no necesitas ser un abogado, no necesitas ser un magistrado, no necesitas ser un estudiante de derecho para poderlo comprender, porque es tan sencillo de entenderlo, porque la Constitución es clara. Utiliza un nuevo argumento en donde dice: no es una reelección la que está buscando el presidente, sino que es un segundo mandato. ¿Y acaso no es exactamente lo mismo lo que se está discutiendo? Ese fue el último argumento, uno de los últimos argumentos que él intentó sacar así como de la manga o de la chistera, del sombrero, para volver a engañar a los salvadoreños. Y vimos en una última entrevista que le hacen así los medios de comunicación, en donde él dice: es que la gente no entiende, dice, si no ha leído la Constitución del 83, mucho menos va a haber leído la Constitución del 62, en donde claramente se establece, dice, este tema que se está hablando, y lo que hay que hacer es una analogía entre las dos constituciones. Yo te digo, y si la Constitución vigente es la del 83, ¿qué tenemos que hacer nosotros haciendo analogías con la del 62? Si claramente en 7 artículos de la Constitución actual y vigente está prohibida la reelección, porque el vicepresidente Félix Ulloa intenta engañar a los salvadoreños con esas triquiñuelas que quiere utilizar, haciéndose él parecer como uno de los máximos intérpretes de la Constitución, cuando claramente vemos cómo sus argumentos son
uno más vago que el otro cada vez que él intenta justificar esta reelección ilegal, porque los salvadoreños debemos de entender algo, que esto es muy importante, porque quizás nosotros tenemos un concepto de constitución no muy claro, o quizás podemos tener otro concepto de constitución. Muchos entendemos la constitución como esa carta magna en donde nos establecen nuestros derechos y deberes, o esa ley que nos dice a los salvadoreños cómo debemos de actuar en nuestra sociedad. Claro, esto es muy cierto, pero en realidad lo que la Constitución representa, que es el escudo que tenemos todos los salvadoreños frente a cualquier amenaza de los políticos que quieren perpetuarse en el poder. O sea, la Constitución de la República es la única defensa que tienen los salvadoreños en esta vida en democracia y en esta vida bajo la figura del Estado, que tenemos los salvadoreños para podernos proteger frente a esas personas o esos personajes que llegan a ostentar el poder dentro de nuestra sociedad y ellos intenten de alguna manera perpetuarse en el poder. Es por eso que la Constitución establece claramente no 1, no 2, no 3, sino que 7 artículos de la Constitución prohíben la reelección presidencial para evitar que alguien se pueda perpetuar en el poder, porque Lord Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y si esto es así, es porque en la historia así ha sido. Y nosotros, en la historia de El Salvador, lastimosamente, tenemos muchas conductas autoritarias en nuestra historia, en nuestro país, que por esa razón ha tenido que ir evolucionando en materia constitucional esas garantías que sean protegidas. Las garantías de los salvadoreños tienen que ser protegidas y son protegidas por la Constitución, que sirve como el escudo frente a cualquiera que quiera perpetuarse en el poder o utilizar el poder del Estado para reprimir o para favorecerse económicamente o para hacer negocios con el poder del Estado. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. César Reyes, diputado de la República, está con nosotros. Vamos a hablar de lo interno del partido Arena y de su precandidatura también, por supuesto que lo vamos a hacer. Ya regresamos. Buenas noches, continuamos con tu programa de todos los miércoles a las 8, acá en el 8, no sé, piénsalo. César Reyes es diputado en la Asamblea Legislativa, está con nosotros y creo que es de los diputados que mayor voz se escucha dentro de la llamada oposición. La oposición se escucha bastante negativo en muchos momentos. César, ¿cómo es trabajar y estar del lado de la oposición para el país? Mira, mi padre siempre me dijo que ningún mar en calma hace a un buen marinero. Esta fue mi experiencia, mi primera experiencia dentro de la Asamblea Legislativa como diputado suplente. De hecho, había una idea que el diputado suplente solo sirve para que te cambien cuando va a haber un tipo de elección y que los propietarios no quieren votar, o cuando no hay nadie que llegue a una comisión, pues manden a los suplentes. Esa era como la percepción que existía en mi cabeza antes de poder ingresar a la Asamblea Legislativa. Pero yo entré con un compromiso claro, Francisco, y fue el hecho de romper con ese paradigma en donde para hacer una buena función pública o para intentar dignificar la función pública no necesariamente tenés que ser un diputado propietario, sino que aprovechar los espacios necesarios para ser esa voz
cuando los salvadoreños no tienen quien los escuche, poder ser ese canal para defender los principios y los valores, poder ser ese medio que se pueda utilizar, sobre todo cuando la Asamblea Legislativa naturalmente se trata de eso, de ser la voz de los salvadoreños, de ser la voz de minorías, de ser la voz de sectores, con la única finalidad que yo siempre he querido promulgar es con el respeto a las ideas de los demás. ¿Cuál es la dificultad hoy por hoy? Que hoy se ha perdido el debate dentro de la Asamblea Legislativa, se ha perdido la discusión, se ha perdido la capacidad de respetar, de que si bien es cierto tú puedes estar en un partido político, tú puedes estar en otro partido político, hay otros partidos políticos, lo que existe ahí adentro es la idea de un partido único, en donde los únicos que pueden hacer leyes o los únicos que pueden hacer cambios o los únicos que pueden o dicen ellos representar a los salvadoreños es el partido oficialista. Cuando en la plenaria anterior, en la de ayer, vimos cómo burdamente ellos copiaron una propuesta que la semana anterior había llevado la oposición, y digo la oposición porque participaron diputados tanto de Arena como la diputada de Vamos, en una manera de reformar unas leyes para personas que no tienen la seguridad con los títulos de propiedad de sus tierras o de sus lotes. Llevamos este tema a discusión en el Pleno y pedimos que pasara a comisión el estudio, porque estas personas han llegado a la Asamblea Legislativa. No fue algo que lo hizo Arena, no fue algo que lo hizo Vamos, no fue algo que lo hizo FMLN, sino que fue la gente la que llevó su necesidad a la Asamblea Legislativa y se la presentó a todos los grupos parlamentarios. Pero enfáticamente a Arena y a Vamos, porque ya tenían mucho tiempo de estar trabajando en esto, la diputada Rosy Romero, el diputado Francisco Lira y la diputada Claudia Ortiz ya tenían mucho tiempo trabajando en este tema. Esta misma gente ese mismo día se lo presentó a la bancada de Nuevas Ideas y ¿sabes qué hicieron, Francisco? Le cerraron las puertas. No los escucharon. Lo presentamos nosotros, no tuvo ni un solo voto a favor por parte de la bancada de Nuevas Ideas, y el argumento de ellos era que la culpa es de los gobiernos anteriores y que ellos ya habían trabajado en algo y que estaban trabajando en algo, y nosotros le decimos, pero si aquí está la propuesta de la gente, ¿por qué no la escuchamos? ¿Por qué no la estudiamos? Entre todos, y es que a nosotros no nos interesa que nos reconozcan la autoría de una propuesta, no nos interesa que nos den el crédito de una propuesta. A nosotros lo único que nos interesa es que se resuelva la problemática que están viviendo los salvadoreños. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Hemos presentado 113 propuestas, ni una sola ha sido escuchada. 113. 113 propuestas como bancada. Sí. Como fracción legislativa de Arena, 113 propuestas. Aborda la temática de la crisis económica, aborda la temática de la salud mental, abordan temáticas para resolver el tema del tráfico del país, aborda temáticas para las problemáticas en materia de educación. 113 propuestas. Ni una sola ha pasado al estudio de comisión, o ni una sola ha pasado a votación en el Pleno o ha sido aprobada en el Pleno. Ni una sola. ¿Por qué? Porque tienen miedo a discutir, porque tienen miedo a debatir, porque únicamente la Asamblea Legislativa se ha vuelto una extensión de Casa Presidencial, y la Asamblea Legislativa hoy por hoy es como una tramitadora de papeles, ¿ya? En donde llega la orden de Casa Presidencial, llega el papel de Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa, y ellos únicamente puchan el botón, aunque les enoje que le digan que son unos puchabotones, porque la sociedad salvadoreña ya se los reconoce a ellos así.
aunque les enoje, Francisco, es lo único que hacen, porque muchas veces votan y ni siquiera saben qué es lo que están votando ellos. Pasó con la derogación del artículo 291 del Código Electoral. Que se equivocaron de artículo. Que se equivocaron y estaban derogando el Código Electoral. O sea, a ese nivel. Y sucede constantemente. Solo que hoy, para no recibir esta humillación, ya el presidente ya no manda la observación, sino que automáticamente la hace él y la publica en el diario oficial. Ya no sigue ese proceso de ley que existía antes en el país, que le daba la seguridad jurídica. Entonces, esa es como la experiencia que hoy por hoy estamos viviendo dentro de la Asamblea Legislativa, en donde, si bien es cierto, nosotros somos la segunda fuerza política dentro del Parlamento, obviamente con una minoría dentro de la Asamblea Legislativa, pero lo que a ellos les afecta es que podemos ser pocos, sí, pero tenemos esa constante voz que está señalando no solo los problemas de los salvadoreños, no solo la realidad de los salvadoreños, porque El Salvador no es como nos lo quieren pintar en las redes sociales. Hoy la crisis económica en el país es muy grande, la canasta básica es la canasta básica más cara de los últimos 20 años. Las oportunidades de empleo en el país son cada vez más escasas. Anualmente son alrededor de 150,000 salvadoreños los que salen en una capacidad laboral a nuestra sociedad, pero de esos 150,000, solo 10,000 pueden obtener un empleo que sea formal. Los otros 140,000 o se van a la informalidad o vea usted cómo hace para sobrevivir. Ahora multiplicarlo eso por 4 años. Francisco, estamos hablando casi de 500,000 de salvadoreños. Es por esa razón que 9 de cada 10 salvadoreños piensa en irse del país, arriesgar su vida y buscar el sueño americano. Es por esa razón que hoy vemos como muchos también, lo difícil que es llegar a Estados Unidos, muchos también migran a México ahora. Según los últimos datos, son 8,000 salvadoreños diarios los que buscan irse del país. César, ¿cuándo vienen las internas del partido Arena? Nosotros estamos ahorita, ya pasamos o estamos por finalizar los procesos de inscripciones. Entramos en la etapa de la evaluación de los precandidatos. Tanto la Comisión Electoral Nacional como la dirigencia del partido está haciendo una ardua labor con este tema para tratar de elegir a los mejores representantes que nosotros podamos llevar frente a las dificultades que estamos enfrentando como oposición nacional, porque esto es como oposición nacional. Primero es el miedo que tiene la gente de poder participar o involucrarse en política, el amedrentamiento, en donde hoy te dicen, si tú quieres participar como político, sabes que te podemos fabricar un proceso y te podemos meter preso. Pero a pesar de todo eso, en nuestro partido todavía hay muchos valientes que están asumiendo ese riesgo, que están asumiendo esa labor. Las elecciones están pues destinadas para el 16 de este mes. Vamos a tener nosotros nuestro proceso de elección, en donde son nuestras bases las que van a elegir quiénes los van a ir a representar a la contienda electoral nacional. ¿Usted va como precandidato? Como lo dije desde un principio, ya estoy montado en este macho. Nada es por casualidad en esta vida. Y como ya estoy montado en este macho, lo voy a jinetear hasta donde Dios me otorgue su licencia, hasta donde sean los salvadoreños quienes me den su voto de confianza en un futuro, pues si ellos lo quieren y si Dios lo permite, pues vamos a participar representando al departamento de San Salvador, y que sea la voluntad de Dios y la de los salvadoreños. ¿Compiten con candidato a presidente? Pues hoy por hoy estamos en el proceso de evaluación. Nosotros desde un principio le dijimos, vamos a tratar de ser ese vehículo de la sociedad civil para representarlos a ellos. Hemos visto cómo han lanzado
esas precandidaturas a través de los movimientos de la sociedad civil. Si ellos lo ven a bien, Arena va a ser ese vehículo para poder llevar a estos precandidatos a esta competencia, y quién quita, pues a la silla presidencial. Vamos a entrar en el proceso de evaluaciones de los perfiles, pero primero tenemos que esperar esas inscripciones formales de los representantes de sociedad civil. Hemos visto muy buenas precandidaturas, y esperando a ver qué es lo que sucede para estas próximas elecciones que se dan el 16 de julio. Cuando usted habla de precandidaturas de la sociedad civil, entiendo que, digamos, el caso de Luis Parada y Celia Medrano se han inscrito en nuestro tiempo para ser opción de ellos. Claro. He visto a Joel Sánchez, que lo presenta Resistencia Ciudadana. Resistencia Ciudadana, sí, sí. Hardy García con un grupo que lidera Stanley Quinteros, y eso es lo que he visto hasta el momento. No, totalmente. Como te digo, las precandidaturas están saliendo, ¿verdad? Todavía no hay nada escrito en piedra totalmente. Hemos visto cómo sale una figura como la de Joel Sánchez, que en lo personal a mí me parece muy interesante, porque no es una persona que ha estado involucrada en política anteriormente. En ese sentido, personalmente veo yo que es un representante natural de la sociedad civil, con una historia, por ejemplo, de éxito, pero sobre todo una historia que está muy arraigada en los salvadoreños, en el hecho de querer migrar a otro país para poder realizar tu proyecto de vida en libertad. Y creo que Joel representa ese sueño del salvadoreño de poder superarse ante las dificultades que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país. Obviamente puede ser que más adelante salgan otras precandidaturas, no lo sabemos, pero como repito, Arena siempre va a ser como ese vehículo que los salvadoreños quieran utilizar para defender la democracia, para defender el Estado de Derecho, para defender nuestros principios y valores, para defender nuestra cultura. Hemos visto, hace poco estaba viendo las noticias en cómo el titular de CIFCO, por ejemplo, engañó a la Iglesia Católica para intentar grabar un video en el Calvario. En el Calvario. Vimos cómo tuvo que salir. Permítame, César, tengo que hacer una pausa. Démosle. Me parece que cerramos con eso, sí, sobre esos mensajes. Listo. Ya regresamos con más de No sé, piénsalo. Estamos en la parte final del programa. No sé, piénsalo, ya ponga en su agenda el próximo miércoles, 8 de la noche acá. Estábamos con lo de CIFCO. Salió el monseñor José Luis Escobar Alas junto a 3 sacerdotes más, entre ellos el de la Iglesia del Calvario, donde están haciendo una denuncia pública y pidiendo disculpas a la feligresía por el hecho que se dio de este spot publicitario. ¿Qué opinión tiene, César? Mi opinión es que ya es... Si se le engaña hasta la iglesia. Que ya es ridículo el hecho de que la clase política en el oficialismo quiera engañar no solo a los salvadoreños, sino que también a la misma iglesia para fines únicamente políticos. Y esto es parte de la realidad que estamos viviendo día con día. Esta gente no tiene ningún tipo de escrúpulos para engañar y sacar algún tipo de rédito político con ese proyecto que tienen ellos en su Mesías, que ellos creen en su propio Mesías. Yo lo único que les digo es, no se metan con la iglesia, no se metan con los salvadoreños, ya no intenten engañar más a la población y utilizando
el engaño para fines políticos, yo creo que eso ya no lo vamos a permitir nosotros. César Reyes, muchas gracias por habernos No, acompañado. gracias. Qué agradable conversación. Esperando tener noticias de las internas del partido Arena y también dentro de la Asamblea Legislativa, César. No, gracias a ti, Francisco, por la invitación. Siempre un placer acompañarte y gracias a todos los salvadoreños que nos sintonicen. Que Dios los acompañe siempre. Para muchos que son afiliados a partidos políticos, estos próximos 2 semanas son de elecciones internas. Ustedes deciden quiénes serán candidatos al Consejo Municipal, al Parlamento Centroamericano, a diputados y hasta para presidentes. Desde ahí también comienza su responsabilidad como ciudadano, ciudadano que participa dentro de un partido político y tiene una toma de decisión. Usted que no es afiliado a ningún partido, le toca hasta el próximo año. Hay que hacerlo con responsabilidad para que después tengamos toda la autoridad de reclamar y exigir nuestros derechos. ¿Usted lo va a hacer? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, próximo miércoles 8 de la noche.